Bueno, en la siguiente presentación veremos a informar el tema de la nomenclatura y la taxonomía, donde vamos a tratar sobre su concepto, su división, sus características y los personajes que influyeron. También le mostraremos su clasificación, la relación que manejan, veremos ejemplos con información que sacamos de internet que son basados en el tema. Taxonomía y nomenclatura. Esta se encarga de clasificar los organismos, organizarlos y se conocen como taxones, los cuales son un grupo de organismos que son agrupados o ya han sido. Se le asigna un grupo con el nombre en latín, una descripción si esta especie y como último un tipo. Además, la taxonomía se forma según las diferencias y similitudes de los seres vivos. Actualmente existe una nomenclatura llamada binominal, la cual la creó este científico Carlos Linneo, quien vino al mundo en los años 1707 y falleció en 1778. En el transcurso de esto obtuvo y creó un sistema de niveles jerárquicos de reino, clase, orden, género y especie. Existe un tipo de estudio llamado sistemática, cuyo estudio se relaciona con la nomenclatura y la taxonomía, y busca relacionar y clasificar organismos. La botánica sistemática es la que relaciona las plantas, como pueden ver a través de caracteres en cuanto a la nomenclatura que se le ordene. La podemos clasificar de igual forma como se dividen las partes de la taxonomía. Clasificación de las plantas. Entonces las plantas y su clasificación consiste en analizar y comparar por su tamaño y por su utilidad. Unas crecen hasta cierto límite, otras con el transcurrir de los años superan su tamaño. Asimismo podemos ver los que nos sirven en nuestro ambiente o para las necesidades del ser humano. En la rama del tamaño encontraremos los árboles, que son plantas leñosas, las cuales se dispersan a la altura superior al pasar el tiempo. Los arbustos son plantas leñosas que se dispersan o crecen a poca altura sobre el suelo. Y tenemos las hierbas, quienes son plantas vegetales. Estas no producen leña o madera y no llega a ser igual de grande como el arbusto del árbol. Encontramos las plantas por su utilidad y esta se divide así: alimenticias, que son las que se cultivan por el ser humano para las necesidades de alimentación. Ejemplo, puede ser el arroz, el plátano, la verdura, entre otros, lo que se cosecha en el ambiente o en los terrenos. Okay. Las medicinales son aquellas que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad, infección y se puede aplicar con la hoja en su tamaño normal. Podemos encontrar plantas como el orégano, la manzanilla, la hierbabuena, que esta es muy popular, entre otra cantidad de más. Y por último conocemos las ornamentales, que se utilizan más que todo para las decoraciones y parte de la creatividad, como las flores, los cactus, los girasoles, el helecho y las rosas, que son las más comunes. Bueno, aquí tenemos los 5 reinos de la naturaleza. A partir de aquí se va a iniciar todo el proceso de clasificación taxonómica de los organismos. Tenemos el reino monera, que son todos aquellos organismos unicelulares procarióticos, autótrofos y heterótrofos. El reino protista, que en este reino está compuesto por organismos unicelulares y pluricelulares eucarióticos, los cuales no tienen cabida en los otros 3 reinos. Tenemos el reino fungi, también conocido como reino de los hongos, que contiene a los organismos eucarióticos, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Tenemos el reino de las plantas. En este reino pertenecen todos aquellos seres vivos fotosintéticos sin capacidad locomotora y cuyas paredes celulares se componen principalmente por celulosa. Y por último, el reino animal. En este reino se clasifica un amplio grupo de organismos eucarióticos, heterótrofos, pluricelulares y tisulares, y que se caracterizan por su amplia capacidad de movimiento. Todos estos organismos que se encuentran dentro de estos reinos se van a agrupar en taxones, los cuales a su vez van a ser incluidos en una categoría taxonómica que se va a dar de forma jerárquica, que son las que tenemos aquí. Tenemos la categoría taxonómica mayor, que es el dominio. En esta categoría separa a los seres vivos por su naturaleza. Tenemos el reino
que en esta categoría se dividen los organismos por su naturaleza común. Tenemos la clase, que aquí se clasifican los organismos por sus características más comunes. La clase viene siendo una división del filo. Tenemos la categoría de orden, que se basa en características comunes de algunos seres vivos para la clasificación de los organismos. Tenemos la categoría de familia, que agrupa a los seres vivos con características comunes dentro de un orden determinado. Luego tenemos el género, que agrupa a las especies relacionadas entre sí por su medio de evolución, es decir, por sus características evolutivas. Y por último tenemos la especie, que es la categoría más básica, donde se inicia todo, que agrupa a los organismos que cuentan con las mismas características, permitiendo una descendencia fértil entre ellos. Se dice que esta clasificación se da de forma jerárquica porque, como vemos, la especie se agrupa dentro del género, el género dentro de la familia dentro del orden, etc. Las especies con características iguales se agrupan en género, los géneros con las mismas características se agrupan en familia y así sucesivamente. Bueno, tenemos la nomenclatura. La nomenclatura es la parte de la taxonomía que se encarga de la asignación del nombre científico a las distintas especies de organismos. Este nombre científico se forma tomando el nombre de la especie y el nombre del género. Aquí tenemos un ejemplo, que el nombre científico del ser humano, que es Homo sapiens. Podemos ver que el género es Homo y la especie es sapiens. Esto mismo aplica para el resto de asignación de nombre de las distintas especies de organismos. Aquí tenemos un ejemplo, la bacteria Escherichia coli, que hace parte de nuestro intestino y nos ayuda al buen funcionamiento del organismo. Podemos ver que pertenece a la especie coli, el género Escherichia, y a partir de aquí se forma su nombre científico, tomando el nombre de la especie y el nombre del género. Bueno, en la siguiente imagen daremos un ejemplo de uno de los animales que es muy común en nuestro entorno, como lo es el caballo. Nomenclatura y taxonomía del caballo. Como podemos observar, acá están sus clases taxonómicas, como es el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. En la siguiente imagen vemos la nomenclatura y taxonomía del burro, uno de los animales que pues, nos facilitan la vida campesina. También podemos ver sus clases taxonómicas. En la siguiente imagen vemos lo que es la imagen de la mula, una de las animales que se caracteriza por su destreza de carga, lo cual más adelante tal vez estaremos dando a conocer de dónde proviene su origen evolutivo, donde se da entre la mezcla entre un burro y un caballo, o sea, entre un caballo o un burro. Híbridos. Los híbridos son seres vivos que se cruzan entre razas distintas, dando una nueva especie a la cual se denomina híbrido. Ejemplo. Quisimos compartirles estas imágenes en la cual damos el ejemplo de la taxonomía del caballo. Como pueden observar, acá aparece cada una de sus clases taxonómicas y de este lado tenemos la nomenclatura taxonómica del burro y sus partes taxonómicas. Como pueden observar, existen dos de ellas que no están subrayadas, como es la especie. La especie del caballo viene siendo Euferus, que es su nombre científico, y la especie del burro viene siendo Asinus, lo cual entre el cruce de estas dos especies se da un híbrido, a la cual se denomina la mula. La mula es un híbrido que se da entre los dos cruces de estas especies, lo cual la mula posee una característica agresiva, lo cual evita su facilidad de reproducción. Aquí tenemos el ejemplo del aguacate, que es una fruta muy común en nuestro medio. Tenemos su clasificación taxonómica. Tenemos el reino, que como podemos ver pertenece al reino de las plantas, la especie Persea americana y el género Persea. A partir de aquí se forma su nombre científico, que es Persea americana. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una planta medicinal como es el orégano. También pertenece al reino de las plantas
Lo que cambia es su especie, que es la especie Origano, y el género Origano. A partir de aquí se forma su nombre científico también. Ya eso lo tenemos claro. Y como conclusión, hemos realizado una serie de diapositivas con respecto al tema de la taxonomía y la nomenclatura con sus divisiones y partes que la componen. Como pudimos ver, nos dirigimos en un resumen de lo más elemental, lo básico, y podemos concluir que la taxonomía es importante para nuestra vida y conocer sobre las especies o distintos seres vivos o naturales que nos rodean en el mundo entero. Las bibliografías de donde tomamos nuestro trabajo, parte de la profundización, ahí están las páginas. Y bueno, muchas gracias por su atención.